¿Fallecieron tus padres y ninguno dejó testamento? ¿Cómo quedarse con sus bienes de una forma legal? Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenido a esta página de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de nuestro programa es darte a conocer algunos derechos, que conozcas de tus derechos y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta y más eficaz. En esta ocasión vamos a platicar sobre el juicio de intestado. ¿Qué es el juicio de intestado? ¿Quiénes tienen derecho a iniciar este juicio? ¿En qué momento se puede iniciar y ante qué autoridad se tramita? En términos generales, un juicio de intestado se inicia o procede cuando una persona fallece, no deja testamento, pero sí deja bienes, sobre todo bienes inmuebles, alguna casa, algún terreno, departamento. Entonces, para que una persona se los pueda quedar, adjudicárselos, pero de una forma legal, es decir, conseguir una escritura pública que lo haga titular, tiene que iniciar el juicio de intestado. El juicio de intestado tiene varios supuestos. En el ejemplo que vamos a platicar en esta ocasión es cuando los ascendientes, padre o madre, fallecen y no dejan testamento, porque puede suceder también que sea lo contrario. Fallece una persona y le sobreviven el padre y la madre. En esta ocasión, entonces, platiquemos cuando los ascendientes, padre y madre, fallecen, no dejan testamento. Cuando alguno de ellos fallece, será el hijo o todos los hijos debidamente registrados quienes tienen derecho a iniciar este juicio y en su momento a heredar la parte proporcional dependiendo de quién se tramite el juicio. El juicio de intestado se tramita de forma individual o separada, es decir, en este mismo ejemplo, en su momento se tiene que tramitar uno por el padre y otro por la madre. Y cuando nos referimos a hijo o todos los hijos debidamente registrados, es porque el acta de nacimiento la tienen de forma correcta, es decir, los apellidos coinciden. Pongamos del ejemplo al papá. Cuando el papá fallece, entonces, insisto, será el hijo o todos los hijos debidamente registrados. Su acta de nacimiento es correcta, los apellidos del hijo coinciden de forma correcta con los del papá. Y cuando me refiero a hijo o hijos debidamente registrados, por ejemplo, estaba el papá con la mamá, con sus hijos en su familia, pero a lo mejor él tuvo un hijo fuera de matrimonio con otra persona y lo registró. Él también tiene derecho a iniciar este juicio y en su momento a heredar la parte proporcional. Incluso hay ocasiones en que se reconocen a hijos. Cuando hablamos de un reconocimiento es porque una persona acepta reconocer a un hijo, es decir, le da, como se dice coloquialmente, los apellidos, sin siquiera ser su hijo biológico. Hay ocasiones en que se adoptan a las personas, se adoptan hijos. Estos supuestos que te acabo de dar también entran dentro de este tipo de juicios. El hijo o todos los hijos debidamente registrados. Te puse de ejemplo al papá, pero puede suceder lo mismo con la madre. Y de hecho, en su momento, cuando se realice el juicio de intestado por parte de la madre, lo mismo, serán el hijo o todos los hijos debidamente registrados por ella quienes tienen derecho a iniciar este juicio. El juicio de intestado se puede tramitar en cualquier momento. El derecho nace una vez que la persona fallece. Entonces, hay ocasiones en que se puede iniciar un mes, 2 meses después. Hay ocasiones en que se deja pasar un poco más de tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. Se recomienda no dejar pasar tanto tiempo porque se pueden complicar a veces las cosas. Te pongo un ejemplo, a lo mejor fallece el papá, son 4 hermanos y dejaron pasar 2 años tal vez y en ese inter falleció alguno de los hermanos. Esto hace entonces que se ponga un poquito complejo este trámite. Es solo un ejemplo que te estoy dando. Ahora, así como te comenté de que se puede iniciar en cualquier momento,
Este tipo de trámite o este tipo de juicio se tramita normalmente ante el llamado juez familiar. Así se le conoce en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México. Cada entidad, cada estado tiene sus propios jueces. Normalmente así se le conoce como juez familiar. En algunos lugares puede cambiar el nombre, pero es ante una autoridad judicial, ante un juez, donde se tramita el juicio de intestado. Es por escrito. Coloquialmente se le conoce como una demanda de intestado. Lo correcto es mencionar o decir que es una denuncia de intestado. ¿Cómo se tramita? En términos generales, se le va a informar al juez que una persona falleció. Por ejemplo, pongamos al padre que falleció el padre, que no dejó testamento. Se acompaña el acta de defunción, se acompaña el acta de matrimonio si estuvo casado y se acompaña el acta o las actas de nacimiento del hijo o todos los hijos debidamente registrados. En la demanda se le expone al juez que no dejó testamento. Sin embargo, te comento, el juez, una vez que acepte la demanda, ordena ciertos oficios, solicita informes para saber si efectivamente no existe testamento o no. Normalmente se le pide solicitud a una institución que se llama Archivo General de Notarías y Archivo Judicial. Estas instituciones tienen que rendir el informe y ese informe tiene que estar agregado en el expediente, en el juicio que se va a formar en el juzgado, en donde tienen que mencionar si existe o no testamento. En este ejemplo que estamos mencionando de que no hay testamento, si en verdad no existe testamento, estas instituciones van a informarle al juez que no existe testamento. Hay ocasiones en que sí hay testamento y entonces este trámite puede tener un poco de variación. Como te decía, tú le informas al juez que una persona falleció, que no hay testamento y que quienes están iniciando el juicio son los que tienen mejor derecho a heredar. En esta primera etapa entonces se trata de demostrarle al juez esta situación y se trata de que el juez dicte una pequeña sentencia para indicar quiénes son los que tienen mejor derecho a heredar. De forma general te comento, cuando una persona realiza un testamento se dice que es un acto personal. Él en su testamento puede decir, tiene la libertad de decir a quienes quiere dejar como herederos. Eso ocurre cuando deja testamento. Y cuando no hay testamento, entonces cada ley de cada estado, por ejemplo en la Ciudad de México, el Código Civil para el Distrito Federal, así se llama, aunque estemos en la Ciudad de México, menciona en los casos cuando no hay testamento, hace una presunción de quiénes son las personas que tal vez la persona que falleció le hubiera gustado que fueran sus herederos. En este ejemplo que estamos dando del padre y la madre, la presunción es, o el listado es que primeramente van los hijos. Entonces, en esta primera etapa del juicio de intestado, precisamente se trata de demostrarle eso al juez, que ustedes son los que tienen mejor derecho a heredar. Se dicta una pequeña sentencia, se reconoce quiénes son los herederos y entonces se siguen las demás etapas. En esta ocasión únicamente vamos a platicar de esta primera etapa, que es la importante, sobre todo porque muchas veces no se inicia el juicio de intestado porque no saben ante qué autoridad se tramita, en qué momento se puede iniciar, cuáles son los requisitos que se necesitan para poder iniciar este juicio de intestado. Por ejemplo, si fallece el padre, y como lo he estado diciendo, es el hijo o todos los hijos quienes tienen derecho a iniciar este juicio, hay ocasiones en que todos están de acuerdo y se puede iniciar la demanda firmando todos en una demanda mencionando que falleció la persona y que van a iniciar el juicio. Hay ocasiones en que no se ponen de acuerdo en quién va a iniciar el juicio. Con uno solo que lo inicie se puede iniciar el juicio. Eso sí, este mismo ejemplo que estoy dando, si son 4 hermanos y solamente uno es el que lo va a iniciar, tiene que informarle al juez que existen más hermanos, tiene que proporcionar el domicilio para que el juez los mande o los llame a traer al juicio y que puedan hacer valer sus derechos. El juicio de intestado tiene 4 etapas. Dentro de la segunda etapa, que posteriormente ya hablaremos en otro video, se le va a demostrar al juez que la persona que falleció era titular de ciertos bienes.
se tiene que demostrar con documentos que él era propietario de ciertos bienes y entonces se sigue la secuencia del juicio hasta el momento en que se puedan adjudicar esos bienes, conseguir escrituras públicas. Pero como te comenté, en este video, en este tema, únicamente estamos mencionando esta primera etapa que es la importante para que se pueda iniciar, para que se pueda tramitar el juicio de intestado. Recuerda, si fallece, vuelvo al mismo ejemplo, si fallece el padre, será el hijo o todos los hijos debidamente registrados. Su acta de nacimiento debe estar de forma correcta, se inicia en cualquier momento y es por escrito. Este escrito se presenta ante el juez familiar y se tiene que demostrar que efectivamente se tiene derecho a heredar respecto de los bienes que dejó la persona que falleció. Espero que esta información te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp. En la descripción del video te dejamos nuestros datos. Nuestros servicios los brindamos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Te quiero agradecer por ver este video.